Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro estudio de Jueves de Mujeres. Espero que te encuentres excelentemente, que estés teniendo una buena semana. Antes de empezar a hablar del tema y del estudio, me gustaría que empezáramos orando. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre, por la bendición de este tiempo, Señor, que nos regala, Señor, para reunirnos por estos medios. Te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas, Señor, y bendice, Señor, este tiempo, Padre. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en lo verdaderamente importante, Señor, que es en ti, en tu palabra, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a estar estudiando un pasaje que está en el libro de Génesis, que en lo personal me trajo mucha luz y mucho entendimiento alrededor del tema de las aflicciones, del menosprecio y del rechazo. Todo esto, todas estas cosas que es imposible evitar que lleguen alguna vez a nuestras vidas y que llegan en todas formas y colores, y está desde la aflicción por el pecado que nos rodea hasta cosas que son superficiales cotidianamente hablando, como somos, cómo no somos, cómo nos vestimos, cómo no lo hacemos, qué decimos, lo que hablamos, lo que no decimos, etcétera. Todo eso que gira alrededor y dentro de nuestra vida y que no sabemos de dónde vienen a veces, pero el caso es que el rechazo, el menosprecio, la aflicción llegan a nuestra vida y es algo que todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. Entonces, tal vez tú incluso vives atormentando tu mente con un pasado o un presente quizá de pecado. Tal vez tienes temor de la aceptación de algún proyecto, de alguna idea en tu vida, de algo nuevo, incluso el rechazo social que pues podemos experimentar muchas veces nosotros como creyentes, al sentir también, por ejemplo, pena o vergüenza de querer compartir el evangelio con personas que no creen, etcétera, todo esto. Entonces, todas estas cosas pueden llegar a causarnos ansiedad en cierta forma y a propiciar el temor en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo es que nosotros reaccionamos al rechazo en nuestra propia condición humana? Yo en lo personal creo que inconscientemente podemos llegar a buscar la forma de que nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros pensamientos sean aceptados de alguna u otra forma, y pensamos como, ¿qué tengo que hacer? O ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Y esto, déjame te digo que a veces, o la mayoría de las veces, puede llegar a comprometer nuestras propias convicciones, incluso comprometer nuestra propia fe, y pasamos a dejar de ser lo que éramos para encajar en donde queremos estar o lo que queremos lograr. Y como creyentes, esto nos puede llevar, o más bien es casi seguro que nos va a llevar a experimentar aflicción. Entonces, aún cuando logramos algo por nuestras fuerzas, cuando logramos llegar a una meta por nuestra cuenta, te aseguro que pues nosotros cambiamos, el tiempo cambia, cambiamos de contexto, cambiamos de personas, y es casi seguro que vamos a volver a experimentar aflicción, que vamos a volver a experimentar rechazo, menosprecio de alguna u otra forma. Entonces, ¿y qué pasa?
¿Qué pasa? Que todo esto vuelve a evidenciar una herida que hay en nuestro interior, vuelve a evidenciar un vacío en nuestro corazón. Entonces volvemos a estar abajo y nos volvemos a sentir insuficientes. Entonces, ¿por qué? Porque el menosprecio y el rechazo y la aflicción no se deben de enfrentar queriendo cambiar lo que está afuera, sino que necesitamos llenar el vacío que hay en nosotros, el vacío que nos lleva a tener esa necesidad de aceptación de alguna u otra forma, a tener esa necesidad. ¿Y quién llena ese vacío? Jesús. Y déjame te digo, Dios en su maravilloso amor ve y escucha nuestras aflicciones, aun siendo causa de nuestro propio pecado. Entonces Él se acerca a nosotros y nos llena de su espíritu, y eso es todo lo que necesitamos. Eso es lo que nos mantiene satisfechos. Entonces quiero compartirte esta historia que trae esperanza alrededor de todo este tema, y está en Génesis capítulo 29 a partir del versículo 31. Antes, me gustaría invitarte a que tomes tu Biblia, y en lo que vas por ella y te acomoda, yo te doy un contexto breve de toda esta historia. Entonces, en la historia encontramos a 3 personajes. Son Lea, Raquel y Jacob. Lea y Raquel son hermanas. Y si ya lo has leído antes, seguro recuerdas que ambas hermanas están casadas con el mismo hombre, o sea, Jacob. Y sí, y también recordarás que Lea participó en el engaño de Labán, su padre, hacia Jacob, en el propósito de que Jacob tomara primero a la hermana mayor, o sea, Lea, antes que a la menor, Raquel. Y la Biblia nos describe a Lea como una mujer de delicados ojos, y mientras que a Raquel la describe como una joven hermosa, de lindo semblante. Entonces nos deja ver que había diferencias en el aspecto físico de ambas, y como te imaginarás, de quien Jacob estaba enamorado era de Raquel. Y entonces, mientras Lea se sentía constantemente rechazada por su esposo, y mientras que Jacob estaba perdidamente enamorado de su hermana. Entonces pudiéramos imaginarnos el contexto de la historia y ver a Lea triste, sintiéndose comparada todo el tiempo con su hermana, y con los ojos de todo el mundo puestos sobre su hermana y todo eso. Entonces, en este punto me gustaría leer el pasaje y empezar en el primer versículo. El pasaje es un pasaje corto, pero nos deja sin duda ver lo que es el consuelo y la fidelidad de Dios para con nosotros. Entonces empezamos a leer y dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio luz a un hijo, y llamó a su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio luz a un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado este. Y llamó a su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio luz a un hijo, y dijo: ahora se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Entonces, en el versículo 31 y 32 vemos a Raquel, que era amada, Lea era menospreciada, y podemos ver cómo, quise hacer paréntesis para que veamos cómo Dios, aun cuando nosotros intentamos cubrir nuestro dolor, Él conoce nuestro corazón, y Él vio el rechazo de Lea aquí, él miró el rechazo de Lea, Él está al tanto y le concede tener hijos. Entonces Lea da luz a su primer hijo y le pone por nombre Rubén. Rubén significa a su vez Dios ve, o Dios ve mi aflicción. Entonces quiero también que veas aquí cómo, a pesar de nuestra naturaleza caída, a pesar de nuestro pecado, del engaño en nuestra vida, lo que sea, Dios es fiel y ve nuestra aflicción. Lea, ve nuestra aflicción aún cuando esta aflicción es consecuencia de nuestro mismo pecado. Lea había participado, como te dije al principio, en el engaño de su padre Labán a Jacob, y la palabra pues no nos deja ver si fue por voluntad propia o solo
solo fue como que la obligaron o algo, no sé, pero fue parte de. Incluso Jacob había engañado a su padre Isaac para recibir la bendición de su padre en lugar de Esaú con ayuda de su mamá Rebeca. Entonces, ninguno estaba exento, sin embargo, Dios vio la aflicción y el rechazo en su corazón. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que Dios va por encima de nuestra naturaleza y que su fidelidad va más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y aquí Dios, en su gran amor para con Lea, en estos versículos lo vemos, le concede tener este hijo, y Lea dice: sí, Dios me dio un hijo para que mi esposo me ame y ahora sí poder salir de mi rechazo. Pero no pasa así, sino que Jacob sigue sin amarla. Pasamos al versículo 33 y dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Entonces, en este versículo vemos cómo aún con su primer hijo, Lea seguía siendo menospreciada por su esposo. Entonces ella da luz a otro hijo y le pone por nombre Simeón, que se traduce en Dios oye. Y vemos cómo Dios no solo la vio, sino que Él la oyó. Seguramente Dios la escuchó llorar, clamar por causa de su rechazo. Seguramente la vio triste y la escuchó, porque Dios también oye. Aún, como te dije, aún en las consecuencias del pecado, aún en las tribulaciones, Dios ve y oye y se acerca a nosotros y conoce nuestra aflicción, y Él actúa. Entonces, del versículo 34 dice: y concibió otra vez y dio luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por lo tanto, llamó su nombre Leví. Entonces, vemos cómo Lea aún seguía en esperanza y concibió otro hijo. Dio luz otro hijo, anhelando que fuera, aunque sea un poquito, el cariño de su esposo para con ella, que la uniera a él. Entonces ella llamó a este tercer hijo Leví, y dice, Leví quiere decir, Dios se acerca o Dios une. Entonces Lea decía que ella ya le había dado 3 hijos, ella esperaba realmente que eso la uniera, aunque sea un poquito, a su esposo. Y realmente sí colmó el corazón ver a Lea pasar del sí, mi esposo me va a amar, a se unir a mí, a tan solo querer que se acerque a ella. Pero aún así vemos cómo realmente los sentimientos de Jacob seguían siendo los mismos y no cambiaban. Entonces, ¿cuántas veces nos podemos encontrar así tú y yo? Como deseando que algo que podamos hacer o dar a luz como Lea va a lograr que seamos aceptados, o va a lograr que nos sintamos plenos de alguna manera, o creyendo que con un poquito, mucho de cariño de algo, de alguien, o cualquier cosa que sea de este mundo, va a lograr llenar ese vacío en nuestro corazón. Y me gustaría que me acompañaras a leer el versículo 35 para terminar la historia, que igual nos gustaría que acabara como una novela y ver que Jacob pues de repente volteó a ver a Lea y a sus 3 hijos y la amó, pero no, la historia no termina así. Entonces Lea siguió siendo rechazada por él, y ella pues seguía triste, seguía en esperanza. Pero el desenlace de esta historia, y de tu historia y mi historia, es mejor, y es mucho mejor de lo que nos podemos imaginar. Y vamos a leer el versículo 35. Dice: concibió otra vez y dio luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Lea, después de su cuarto hijo, contempló a Dios, ahora sí, y se dio cuenta de cuánto él la amaba a ella, y dijo: me dedicaré a alabar a Dios, alabaré a Jehová. Entonces, el cuarto hijo de Lea tuvo por nombre Judá. Entonces, ¿qué quiere decir? Alabanza. Y aquí hay algo bien interesante, porque precisamente él es quien daría origen a la línea de donde descendería el rey David, y de ahí más tarde nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ¿por qué alabamos? ¿Por qué nos congregamos a una iglesia? ¿Por qué nos reunimos a cantarle, a adorarlo? ¿Por qué queremos leer su palabra? ¿Por qué como creyentes queremos dedicar nuestra vida a Él? Entonces, ¿por qué? Porque todo esto
es resultado de que Dios escuchó, Dios ha visto nuestra aflicción, que Dios ha escuchado el clamor de nuestro corazón por el menosprecio que vivimos. Entonces, Mateo 5, versículo 3 al 4 dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y entonces, cuando tú y yo encontramos nuestro deleite en el amor de Dios, y es ahí entonces que no importa cuántas veces el rechazo, la aflicción o el menosprecio lleguen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos van a encontrar plenos, y cuando nos encuentran plenos ya no nos hunde. Entonces, porque así como Lea, cuando conocemos que somos amados, cuando conocemos la cruz en donde, estando totalmente separados, fuimos aceptados por la sangre del Cordero, fuimos aceptados por la sangre de Cristo, cuando Dios lo mandó a su Hijo a morir por nosotros, y cuando conocemos que somos hijos amados de Dios en los que Él se complace, nuestro vacío está lleno. Entonces, no importa qué pase, no importa si somos rechazados o si somos afligidos por alguna razón, porque vivimos satisfechos. Y de esta satisfacción precisamente que tú y yo vivamos en el Señor, es que nosotros podemos dar esperanza y amor a un mundo que está cargado por la aflicción y que está cargado por el rechazo. Entonces, es un mundo al que Dios ya se ha acercado desde antes, es un mundo al que Él se ha acercado al hombre, y que se acercó en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que quien en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, Él ya vino, Él sufrió nuestros dolores, Él sufrió nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque su fidelidad va todavía más allá, no nos podemos imaginar hasta dónde. ¿Y por qué? Porque Dios ve, porque Dios oye, porque Dios se acerca, y por eso nosotros lo alabamos a Él. Entonces, así, para finalizar, así como porque Él me vio, porque Él me oyó, porque Él se acercó a mí, mi respuesta es vivir para Él. Entonces, ¿de qué manera podemos alabarlo? Recibiendo su regalo de salvación, reconociendo a su Hijo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu maravilloso amor. Gracias, Señor, porque cada día nos recuerda, Señor, cuánto nos amas. Cada día nos recuerda, Señor, cuánto tú nos escuchas, Padre, cuánto tú nos ves, Señor, cuánto permaneces, Señor, cerca de nosotros ante cualquier situación, Señor. Te pido, Señor, que nos bendigas, Padre, y que guardes tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor, para poder alabarte, Señor, y adorarte por medio de nuestra vida, Señor. Bendícenos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre. Amén. Entonces, te invito a que medites sobre este mensaje, a que lo compartas y a que encuentres siempre el consuelo en la palabra de Dios. Entonces, gracias por escuchar, que Dios te siga bendiciendo. Hasta luego.